Uruguay acaba de dejar en el camino a Brasil en un partido que, vamos a ser muy francos, esperábamos todos que iba a ser una barbaridad de juego y sí lo fue, pero en lo cortado, quién sabe cuántas 30 y tantas mil faltas hubieron, que Dios mío, ojo, cosa media curiosa porque el árbitro permitió que hubiera mucho roce, pocas amarillas, algunas jugadas ya que de plano otra vez, y de verdad me duele decirlo porque soy admirador del fútbol y evidentemente del fútbol brasileño, en donde las leyendas de antaño por cualquier razón no se dejaban caer y hoy día lo hacen mucho los jugadores de Brasil, cosa que no me gusta. Ahora, por parte de Uruguay, vamos a ser muy francos, sí, fue un partido muy ríspido, pero la expulsión de Nández estuvo perfectamente bien marcada y, ojo, esto desde mi perspectiva, no te digo culpa, pero sí por responsabilidad de un árbitro que no supo poner un alto a tanto choque que hubo y terminó afectando un poco al partido. Sin embargo, hubo cosas muy interesantes tácticamente, particularmente de Marcelo Bielsa. Esto dio como resultado que se fueran a penales y que Uruguay terminara avanzando a semifinales, en donde en la tanda de penales, de verdad, independientemente de una falla que tuvieron por ahí los uruguayos, Rochet estuvo sensacional y el cobro de los 4 penales que sí acertaron fue magistral. Pero bueno, ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde pongo a Federico Valverde acompañado de Matías Olivera y Eder Militao, 2 de Uruguay y 1 de Brasil. En lo peor ponemos a Rodrigo, a Endrick y Rafinha, los 3 de Brasil. Empezamos con lo táctico, te explico. Tanto uruguayos como brasileños empezaron con un 4-3-3, de igual manera Brasil 4-3-3. ¿Qué sucede con esto? Y hay algo muy interesante. Particularmente Brasil inició con 2 contenciones y un interior, mientras que Uruguay fue un poco más fiel a lo que le gusta trabajar a Bielsa. Sí, una línea de 4, 3 mediocampistas en paralelo y los 2 extremos con la facultad de convertirse en carrileros u extremos dependiendo las circunstancias del partido. Es decir, Maxi Araujo y Facundo Pellistri jugando con Bielsa tienen que cumplir roles defensivos como doble marca al 1 a 1, ya sea con Rodrigo, sea con Rafinha, roles de creación en carrileros acompañando a Ugarte, acompañando a Federico Valverde y roles de definición cuando tienen que o tirar al arco o buscar centros para Darwin Núñez. Ojo, esa movilidad fue clave para 2 cosas. Orilló una, que en esta sección del campo, en las bandas, hubiera de patadas como no tienes una idea. ¿Por qué razón? Porque evidentemente estos movimientos generaba que los laterales de Brasil prácticamente fueran imanes. El medio campo brasileño, ojito con esto, se terminó replegando más. Veíamos a Paquetá, veíamos a João Gómez, a Bruno Guimarães un poco más pegados a sus laterales y a Eder Militao y a Marquinhos muy aislados junto con Darwin Núñez en lapsos del partido, el cual recibió balones, particularmente un centro sensacional que terminó fallando por un mal remate entre oreja y hombro. Y bueno, ese remate pudo significar una ventaja que tal vez le hubiera costado mucho a Brasil superar. Pero ¿qué sucede con esto cuando se empezó a ver que Maxi y Pellistri buscaban la profundidad? Claro que sus marcas lo seguían, pero evidentemente aquí luego Dorival Jr., el técnico de Brasil, terminó abriendo a sus contenciones y bajando un poquito más el medio campo. Es decir, veíamos a Rafinha, a Rodrigo y a Endrick un poquito cerca de la media cancha, pero porque los contenciones, este fue el cambio que para mí trabó el juego. No solo no se atrevieron a generar fútbol, sino que obligó tanto a Bruno Guimarães como a João Gómez quedarse un poquito más fijos, cambiando a una especie de un contención fijo. Ojo, João Gómez fue el sacrificado, entre comillas, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá, porque orilló a que el movimiento era, si Darwin Núñez se sube para rematar o tiene movimientos para un costado de la cancha, etcétera, ya sea con Pellistri o sea con Maxi, lo tienen que seguir 1 y 2 se quedan por las incorporaciones de Nico de la Cruz, de Ugarte o de Fede Valverde, para que siempre hubiera una línea de 3. Es decir, este movimiento de contención, meterse como quinto elemento en zona defensiva, atacaba de esta manera: 5 defendiendo Brasil, 2 contenciones que eran Bruno Guimarães y de igual manera Lucas Paquetá, João Gómez ahí metido, y atacaba con 3, es decir, un 5-2-3 que entre comillas dices, suena interesante porque hay espacio en bandas. ¿Qué sucede? Que evidentemente Bielsa lo detecta de inmediato y entonces empieza
a defenderse con una especie de 4-4-1-1 en donde invita a que los laterales suban, a que los centrales que tenían a Darwin Núñez y a Joao Gómez, que estaba anclado ahí adelante líneas para tratar de frenar al otro interior que estaba por ahí presionando, que era Ugarte, y entonces se ahogan las jugadas y aquí se traba el partido. Entonces, ¿qué nos trasladó a todos estos movimientos? A muchas patadas, a demasiados golpes, a muchas cargas. Se trababa el partido. Bueno, se escuchaba que de 69, de 70 minutos de juego, hubo únicamente 29 o 30 minutos de juego efectivo. Es decir, la mitad o un poco menos de la mitad del tiempo transcurrido del juego había balón en movimiento porque era falta tras falta tras falta. Voy a trasladarme a segundo tiempo en donde Nández termina siendo expulsado por una incorporación de Rodrigo. ¿Qué sucede? Y aquí yo pensé algo extraño porque Marcelo Bielsa empezó a jugar de esta manera, ¿ok? Ya me están ganando, ya tengo a uno menos, vamos a quitar de la ecuación a Nández y empezamos a jugar con un bloque de 6 en línea defensiva, esto porque ya eran minutos 69, 70 y 3 en ataque. Entonces Brasil, ¿qué hizo? Empezar a jugar con 2 centrales, 5 en medio campo y 3 en ataque. Es decir, cambió los 2 contenciones para tener a Militao y a Marquinhos aquí. Desde mi perspectiva yo dije, está permitiendo que Brasil se acerque mucho. Sin embargo, Bielsa demostró que tiene un colmillo y una experiencia brutal. ¿Por qué? Lo que todos hubieran hecho, y me incluyo, era manejar una especie de 4-1, de 4-4-1 para generar ofensiva y tratar de seguir atacando. Pero evidentemente sabía Bielsa que el partido estaba trabadísimo, bajo a otro elemento, en donde únicamente mantengo a todo el medio campo brasileño aquí ocupado. Ni siquiera era, digamos, buscar balones para salir. Si se daba un contragolpe, pues lo tratarían de aprovechar. Pero con 6 marcando, era imposible que Endrick, que Rafinha, que Rodrigo pudieran avanzar, mucho menos cuando entró Savinho, entró Martinelli, se topaban con pared. Si querían interiorizar, había un lateral, había un central, había un lateral, había un central, había un contención, y si querían regresar el balón, había 3 elementos. Entonces, ¿qué les quedaba? Que se abrieran los centrales y los mismos jugadores brasileños retrasaran tanto el balón y otra vez Uruguay se replegara. Es decir, pudo contener a un ataque brasileño que, ojo, tampoco se abalanzó así por completo para buscar el gol de la victoria, por 2 razones muy sencillas. Una, el planteamiento ya mencionado de Bielsa. Y 2, que definitivamente no es el Brasil de antes. No hay tanta ambición ir por los balones, por generar jugadas de peligro. Incluso cualquier roce, cualquier contacto, buscar fingir una falta. De verdad que triste para el fútbol en general. Y así se transcurrió todo el partido. Ya en los penales, de verdad, lo de Rochet es sensacional. Alisson trató de aguantar en prácticamente todos los tiros. Se aventaba al lado correcto, pero no llegaba por aguantar la dirección del balón. Y con un par de penales que fallaron los brasileños, Rochet, que hizo una primera atacada sensacional, el cobro magistral de Valverde, de igual manera brutal. Con eso se confirma que los uruguayos tienen jugadores de sobra. Lo de Matías Olivera no tenía ya pulmones, ya no tenía piernas y aún así seguía correteando a todos. Lo de Fede Valverde es un capitanazo. Se lesionó Ronald Araujo, algo lamentable, ojalá esté bien y que esté para las semifinales, pero entra José María Jiménez y tiene fondo de banca. Sobre todo, una gran experiencia hablando de los jugadores, y con Marcelo Bielsa, de verdad, me quito el sombrero para el plan táctico que ofreció: frenar a Brasil, orillarlos a jugar muy retrasados, llevar esto a los penales. Obviamente anímicamente le pega a Brasil de que no aprovechó los últimos 20 minutos con un jugador de más, y en los penales confianza total en Rochet y en sus cobradores. Es lo que nosotros notamos. Uruguay avanza a semifinales, Brasil se queda en cuartos y confirma un mal momento no solo como selección, sino en las eliminatorias, y que le faltó Vinicius. Obviamente lección para él de tratar de cuidar siempre esos detallitos de la acumulación de tarjetas que le costó perderse un partido tan importante. ¿Tú qué opinas? ¿Hasta dónde llegará Uruguay en esta Copa América? ¿Se va contra Colombia? Se viene un partidazo. Todas tus opiniones, déjalas en los comentarios.